Diferente no, un ser humano totalmente distinto. Lo que no sabía es que venía prácticamente a despedirlo. La palabra depresión se queda corto. Yo no quería seguir viviendo. Me rindo. No puedo más. Primero, yo no era para nada espiritual. No sé si ese momento duró un minuto, un segundo, una hora. Me fui un año a vivir a la selva. Qué bello todo esto que estás haciendo en México. Pero nadie necesita esto más que yo, tu país. Entendí que mi noche oscura del alma era la misma noche oscura del alma que ha pasado Venezuela. Venezuela es la nueva Jerusalén, es la tierra prometida. Los primeros detractores que ha tenido el movimiento Yo Elijo la Luz han sido otras personas que trabajan en el mundo holístico. Mi mensaje no tiene que ver nada con la política, aunque la gente crea que sí. Primero, la política no es el techo de un país. En este momento tú eres el resultado de tu patrón de pensamientos de los últimos meses. 400 hermanos privados de libertad. Y de repente lo único que se escuchaba era: cuidado que si no es la más profunda de todas las preguntas. El paso número 1. Mi rebeldía viene en decirle muy claramente a la gente que a lo mejor los han estado engañando. Cuando tú mezclas esas dos cosas, creo que te conviertes en un superhumano. No solo manifiestas las cosas bonitas que quieres, manifiestas las cosas que no quieres que te ocurran, pero alojas en tu mente con miedo. Porque detrás de esa oscuridad tan densa está el caldo de cultivo perfecto para que se cree la mejor versión de tu existencia. Gracias, hermano. Bienvenido. Sí. Hay una sola religión, el amor. Hay un solo lenguaje, el del corazón. Hay una sola raza, la humanidad. Hay un solo Dios y está en todas partes. Frase del gran Facundo Cabral. Señoras y señores, sean bienvenidos otra vez a su nuevo espacio de entretenimiento, educación e información favorito. Un espacio donde contaremos con una amplia variedad de invitados que van a estar acompañándonos en esta primera temporada. Yo soy Alilla Antonio Cipoletti y hoy tengo el privilegio de ser el anfitrión de Robert Bogú. Robert, hermano, bienvenido. Muchísimas gracias. Qué bonitas palabras y qué bonito espacio tu equipo y tú han armado aquí. Felicidades. Gracias por aceptar la invitación. Estoy sumamente complacido de que estés acá con nosotros después de un par de semanas intentándolo. Los tiempos siempre son complicados, pero era hoy. Era el momento exacto y correcto. Así que te agradezco que estés acá en nuestro espacio, que sacaste tiempo de tu agenda, que la tienes súper full, para venir acá a este espacio, hermano. Gracias, y como te digo, me emociona mucho cuando veo a venezolanos como ustedes haciendo las cosas bien, haciéndolo con calidad, demostrando que Venezuela no solamente tiene talento humano, sino que sabemos hacer las cosas con técnicas hermosas, y lo que estoy viendo acá de verdad me tiene impresionado, así que felicidades. Qué bueno, gracias por esas palabras y es así. Robert, fíjate algo, vamos a conversar sobre de todo un poco, ¿bien? Así que tengo por acá varios datos, averiguamos un poquito, mi equipo de producción y yo, sobre quién es Robert, y me gustaría conocer de primera mano cómo te describes desde tu infancia, cómo recuerdas a ese Robert de niño, ese Robert que iba al colegio, ese Robert que jugaba con sus amigos. Wow. ¿Cuánto espacio tenemos? ¿Cuántas horas tenemos? Aquí podemos durar 10 horas y... Mira, Roberto, porque es mi nombre real, fue un niño muy diferente. Hoy lo veo con mucha emoción porque entiendo que todo me estaba llevando a un punto en mi vida, pero en su momento fue muy difícil cuando no encajas, o cuando simplemente eres como tan distinto al resto de tus compañeros, de tus hermanos, de tus primos, que te sientes literal como un alienígena, ¿no? Porque simplemente yo sentía que mi mente funcionaba diferente, que mis sentimientos eran diferentes, que mis expectativas eran diferentes. Pero tuve una madre demasiado bella que siempre me empujó a creer en mí muchísimo y abrazar eso que me hacía tan diferente. Pero cuando no estaba ella, sufría mucho porque quería encajar como todo niño. Hoy en día
Le doy gracias a Dios no haber encajado, pero sí, era muy soñador. Era obvio que quería ser artista porque además de niño ponía a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos a ver un show mío de las Ni Fu Ni Fa y de Juan Corazón. No sé si sabes quiénes son, pero eran los ídolos del momento. Y era un fastidio absoluto yo poniendo a mi papá y mi mamá a ver el mismo show una y otra vez porque me aprendí 2 canciones nada más. Quería ser artista, pero no me quería aprender muchas canciones. Y ese sueño se hizo realidad después con el tiempo y le doy gracias a Dios de que tuve una familia que, aunque me digan que era muy estrafalario y muy diferente, nunca cortaron mis alas. Y eso se los agradezco y es el legado más hermoso que me dejó mi papá y mi mamá. Nunca cortaron mis alas, gracias a Dios. Y qué bonito lo que estás diciendo, de que fíjate, a pesar de que Robert era el diferente, ¿no? Tu familia nunca dijo que no lo fueras. Y qué interesante eso, porque el apoyo de la casa, del hogar, siempre influye y lo que marca a una persona durante su vida también es la infancia, ¿no? Absolutamente. Y pudo, lo que te digo, pudo haber salido muy diferente a cómo salió. Sobre todo mi papá, un español andaluz, que llegó a Venezuela muy joven, pero obviamente con unas herramientas emocionales muy limitadas. Y le salió mi primer hermano, Frank, excelente, agrónomo, llanero, como mi papá quería. Salió el del medio, menos llanero, pero ingeniero químico. Y de repente salí yo 10 años después. Yo creo que mi papá siempre dijo, pero ¿por qué inventé tanto? Porque 10 años después, además, ya mis hermanos eran grandes y salí yo muy diferente y muy raro y muy loquito, muy hermoso. Hoy lo veo como un niño hermoso, ¿no? Ahora, ¿qué crees tú que te hacía diferente, por lo menos de tus hermanos que vivían en la misma casa? Lo que pasa es que yo siento que mi mente siempre estuvo como en una frecuencia distinta, ¿no? Yo era inmensamente soñador. Sé que todos somos soñadores, pero yo veía el mundo de una forma muy diferente. Siempre fui muy sensible, muy sensible. Y me sensibilizaba mucho por las cosas que veía alrededor. Por ejemplo, veía una injusticia en mi salón o alrededor, en mi comunidad, y me lo tomaba muy a pecho y sentía como que era algo que me lo estaban haciendo a mí. Defendía cosas que a lo mejor no tenía que defender en ese momento porque simplemente no eran cosas que me tocaban a mí. Y siempre soñaba con mundos distintos, siempre soñaba con que todo podía ser diferente. Desde muy niño me di cuenta que la sociedad en la que vivíamos no era la sociedad ideal, siempre lo supe, pero un niño es muy difícil que explique eso, ¿no? Sobre todo cuando se supone que lo que quieres es encajar, te cohibes de expresar cosas, pero sí supe que era demasiado distinto en todo. Yo veía cómo razonaban mis otros compañeros de clase y yo decía, es que yo no soy así, ¿por qué? Y no, ahorita lo hablo con orgullo, pero en el momento no era orgullo, en el momento me daba mucha ansiedad, porque te sientes solo, ¿sabes? Te dices, bueno, pero si yo no soy de aquí, ¿por qué yo pienso así? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué me quiero vestir así? ¿Por qué quiero hablar así? ¿Por qué quiero hacer todo tan distinto? Tan fácil que sería hacerlo igual que ellos, ¿no? Pero, como te digo, gracias a Dios que los tuve a ellos. No te vayas a creer, mi papá también me ponía sus caras y muchas veces me decía, chamo, vístete más o menos normal. O piensa qué vas a hacer. O quería como encaminarme dentro de todo, pero mi mamá sí era mi fan número 1 con lo que hiciera. Entonces hubo como esa balanza hasta que mi papá ya se dio cuenta que no podía con el tsunami de locura y se rindió. Si no puedes contra el enemigo, únetele. Y se unió tanto que una de las cosas más bonitas que yo hice artísticas es estar en un grupo que se llamó Siete Vidas, que era un grupo así tipo de RBD para su época. Y yo entré a ese grupo gracias a mi papá, que vio el casting y me dijo, ve. O sea, para que tú veas, la persona que menos a lo mejor no entendía mucho la cosa fue la que terminó como dándome el empujón. Robert, hablas sobre tu familia y mencionaste algo muy importante en tu vida, que es un punto al que quiero llegar. El arte, la música. Por acá hay un registro bibliográfico sobre lo que hiciste discográficamente hablando. ¿Cómo surge Robert Bogu en la música? O sea, cuando llegas a ese grupo, hay un antes y un después de que, ok, soy el niño soñador, pero ahora no soy soñador porque estoy haciendo lo que realmente quería hacer. Sí, era algo como que yo sabía que lo iba a hacer. No sabía cómo, pero bueno, el grupo este fue como
los primeros pasos artísticos y fue una época espectacular. De hecho, algo muy interesante, porque ahorita con Yo Elijo la Luz estoy yendo a los colegios, como te estaba comentando tras cámaras, y con ese grupo íbamos a los colegios también, pero bueno, a otra cosa, a cantarles, ¿no? Y cada vez que ahorita estoy yendo a un colegio recuerdo ese momento como algo muy, muy valioso. Éramos 7 chamos con un sueño increíble y fueron los primeros pasos. Luego ese grupo se desintegra y decido, bueno, lanzarme como solista, además ya componiendo mis propias canciones, muy al estilo de lo que yo quería. Yo quería hacer música bonita, pop bonito. A mí jamás me gustó la onda de letras obscenas o cosas, jamás. Siempre quería que con la música que yo hiciese la gente se riera y la pasara bien. Pero justo empecé a ser solista en el momento en que el reggaetón vino, pero como un tsunami loquísimo. Y yo me mantuve diciendo, no, bueno, yo seré el único que va a cantar pop y electrónico y fresa además, porque mis canciones eran así como que súper relax y tal. Y bueno, de alguna forma creo que ser como el único que estaba haciendo eso dio algunos frutos. Me firmó una disquera en México, Televisa Música, y rapidito empezaron a ocurrir cosas muy bellas. Me nominaron a los Latin Grammy. Hubo una canción que se llamó La Luna, que sonó muchísimo. Me entrevistó toda esa gente que yo quería que me entrevistara de niño, El Gordo y la Flaca, Despierta América. Fueron 2 años bien intensos que lo sentí como un logro y como ese espaldarazo a ese niño que era como decir, ves, no estabas tan equivocado, algo había. Es que fíjate algo, por acá tu bibliografía data, y dime si estoy en lo correcto, desde el 2013, ¿no? Aproximadamente. Temas como Big Bang, Tú me gustas, mucho más. La Luna. Que La Luna lo acabas de nombrar y revisando por allí en las redes y en internet, sale que eras el astronauta venezolano. ¿Cómo es eso? Bueno, no te digo, es que yo creo que mi mente nunca ha sido coherente. Mi manager en ese momento, Tom Sepúlveda, que hoy en día es un gran amigo y le tengo mucho cariño y que fue parte de todo esto, la canción se llamaba La Luna, se llama La Luna aún, pero en ese momento la estábamos sacando y dijimos, pero hay que hacer algo diferente para el marketing. Entonces, yo no sé si se me ocurrió a mí o a él, yo no sé porque ya no me acuerdo mucho, pero la idea es que decidimos que yo iba a ir a todas las entrevistas vestido de astronauta. Mandamos a hacer el traje de astronauta, hermano, y hemos hecho toda la gira a nivel nacional con el traje de astronauta, hasta en Maracaibo, con 45 grados. No está fácil. Yo pensé que me iban a dar como unos bajones. Bueno, fue demasiado gracioso, pero creó algo que, bueno, la gente todavía hay mucha gente de la televisión, sobre todo, que me dice el astronauta. Y me parece muy interesante porque ahora en mi nuevo camino, como Yo Elijo la Luz, veo eso y lo que a lo mejor a alguien en un momento le pudo haber parecido una ridiculez total, yo lo veo como, digo, chamo, qué cool. Qué cool que no te importaba y que dijiste, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer y estoy muy orgulloso. Y la gente todavía me dice, el astronauta, y me lo tripeo, me gusta. Y fíjate algo importante, que para un artista venezolano, cualquiera, en cualquier época, la música siempre ha sido realmente un sueño con la vara alta, porque no es fácil. Teniendo en cuenta que aquí quizás no hay una industria bien creada o posicionada como en el resto de Latinoamérica. Y por ahí te vi en entrevistas con El Gordo y la Flaca, en Dante Night Show, tus canciones sonaban en MTV, HTV. Y ese paso fue importante hablando de la industria venezolana. Había un venezolano afuera haciendo las cosas bien. ¿Cómo fue ese proceso, o sea, con el manejo, con la disquera, para que realmente tu talento llegara lejos y fuera de nuestras fronteras? ¿Sabes qué? Cuando me lo estás diciendo, yo no recuerdo exactamente quién. Ojalá me acuerde quién, porque creo que se lo debo agradecer siempre. En una reunión que yo tuve en un sitio en Venezuela, recién sacando el proyecto, me dijo, tu música no es para Venezuela ahorita. Aquí el reggaetón es... Yo creo que tú te tienes que ir a México. México fue el país que tuvo más resistencia con el reggaetón. Ya hoy en día ya el reggaetón ya es otra cosa. Pero en su momento México era un sitio muy pop. Okay. Y el rock y el pop era lo que mandaba y todavía les gusta mucho. Y esa persona escuchó mis demos y dijo, tú te tienes que ir para México. Tú vas a gustar en México. Y bueno, gracias a Dios, porque fue un gran consejo. Y me fui a México. Entonces fue muy bonito porque todas las cosas que hice en Venezuela... Sábado Sensacional, que lo hice como 10.000 veces. Todas esas cosas que uno siempre sueña de niño, ya yo lo venía haciendo, pero con el background que traía de
Televisa. Entonces Ok. yo siempre fui como el venezolano que triunfó afuera y venía a su país, pero nunca hice nada aquí. Entonces fue bien interesante, ¿no? Y creo que eso también me ayudó a entrar a sitios que a lo mejor si me hubiese quedado acá, me hubiese costado más entrar, ¿no? Porque, bueno, en Latinoamérica mucha gente solemos ver como que lo que triunfa en el extranjero es mejor y siempre luché mucho contra eso. Pero bueno, así fue mi historia y la agradezco porque además, aunque fue en México que ocurrió todo, siempre fui muy venezolano y con mi bandera y hablando bien valenciano como hablo yo y siempre fui muy orgulloso de donde venía y cada vez que venía a Venezuela con las buenas noticias de los programas estos que uno dice el gordo y la flaca, a lo mejor qué tontería, pero cónchale, en ese momento para mí El boom. eso era un logro demasiado grande. Yo Claro. recuerdo estar, además ellos por lo general no siempre están los dos, a veces está uno otro, me entrevistaron los dos y yo recuerdo ese flashback viendo al gordo y la flaca y el gordo diciendo, ustedes, Robert Bogú, y en la entrevista se ve como que me paralizo. Me paralizo, Te chamo. frisaste. Me paralicé porque fue como muy emocionante, ¿no? Porque aparte fue todo muy rápido. Entonces, claro, cada vez que venía a Venezuela había mucha emoción por todo lo que estaba ocurriendo allá. Y hay algo de lo que dijiste que rescato allí, y es una frase, escapo ahorita del autor, pero nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Y creo que lo viviste Lo viví, con la música. Lo viví con la música. Es que no sé si lo viví con la música, te voy a decir. Creo que yo sentía que iba a ocurrir eso y no permití que pasara. Mira qué loco lo que te estoy diciendo. Yo sentí que si yo me quedaba en Venezuela, yo iba a ser no profeta en mi tierra. Ok. Entonces dije, no, yo no voy a... Si me están diciendo y la gente que me lo estaba diciendo era gente que sabía de la industria, ¿por qué no voy a hacer caso? Y bueno, fíjate, ahora con Yo Elijo la Luz está ocurriendo todo lo contrario. Entonces es también como saldando cuentas que necesitaba yo también y que mi alma la saldara, porque el movimiento está comenzando por acá, por mi país, y está creciendo aquí. Entonces, ahora esa frase de que nadie es profeta en su tierra, ya para mí tiene una relevancia distinta porque en este momento el movimiento se está convirtiendo en algo bello. Entonces creo que todo es bastante relativo, ¿no? Y fíjate, ahora llegamos a este punto que quería tocar. En 2016 te unes a Dr. Yasso con Puede Ser. En 17 sacas el tema Venezuela. 2020 Awake, que por cierto filmaste el video en Uganda, ahorita me vas a hablar de eso. 2022, ¿qué más da? Pero yo creo que hay un Robert Bogú distinto, artísticamente hablando, desde La Luna a Puedo Ser. ¿Qué pasó allí? Ya venía sucediendo algo interno, ¿no? Un proceso de transformación que fue reflejado en tu música. Diferente, no, un ser humano totalmente distinto. Yo cuando estaba en pleno espacio ese que te estaba diciendo, con todos estos programas y los Latin Grammy y todo eso, recibí una llamada de acá de Venezuela diciéndome que mi papá Francisco había enfermado. Mi papá bastante joven. Y bueno, me vine de México a acompañarlo, ¿no? Lo que haría cualquier hijo. Lo que no sabía es que venía prácticamente a despedirlo. Fue una enfermedad que se lo llevó demasiado rápido. Y para mí fue un golpe muy duro, porque bueno, por lo obvio, ¿no? Además que mis hermanos ya estaban casados con hijos. Yo era que el único todavía que mi papá y mi mamá eran como mis dos pilares. Y ver lo que la enfermedad le hizo a mi papá fue realmente aplastante. Y mi mamá, Sonia, la mujer más bella que ha existido en este planeta, entró en una depresión muy fuerte por la pérdida de mi papá y esa depresión muy rápido se le convirtió como en un estilo de Alzheimer con demencia. Mi mamá muy joven también y mi mamá también muere, uno tras otro prácticamente. Entonces ahí entró un momento de oscuridad muy denso para mí. La palabra depresión se queda corto para explicar lo que estaba pasando. Fue un momento de plena oscuridad. Yo había perdido incluso las ganas de seguir adelante. Yo había perdido cualquier ganas de seguir en esta existencia. No me veía sin mi papá y sin mi mamá. Además que la enfermedad de los dos fue muy dura. Fue sumamente difícil. De hecho, Awake es la primera canción que viene después de todo esto. Pero yo me vine de México, yo no seguí. Después de lo de mi papá y mi mamá, a los 4 meses de la pérdida de ella, yo estaba en el momento más duro de toda mi vida. Yo no quería seguir viviendo. Yo no podía con el dolor. El dolor era demasiado aplastante. Yo no sabía cómo lidiar con tanto dolor. Y la gente a mi alrededor medio trató de ayudarme,
Pero eso es muy difícil, es algo que es muy difícil de entender y de manejar. 4 meses después que mi mamá murió, en el momento más denso, me fui para Escocia. ¿Por qué? Bueno, la explicación es un poco extraña. Siempre había tenido como mucha conexión con la cultura celta, la música desde niño, y no sabía por qué. De hecho, me parecía súper raro porque no es algo común para nosotros, ¿no? Pero yo de niño escuchaba la música celta o leía cosas celtas y me daba como una sensación familiar, cosa que me parecía extraña. No sé por qué, porque si te soy sincero, todos esos años los tengo, o esos meses, los tengo muy blurry, ¿sabes? Como que hay cosas que recuerdo y cosas que no. El hecho es que yo llegué a Escocia. ¿Cómo Carrizo llegué? Bueno, me imagino que como... Pero hasta ni eso lo recuerdo. Yo no recuerdo haber comprado el boleto, pero obvio lo tuve que haber comprado. Pero me fui y no me acuerdo ni del vuelo ni nada. Solo recuerdo cuando llegué a Edimburgo, a la capital, porque ni sabía qué estaba haciendo allí. Y recuerdo que llegué al hotel y del hotel me fui para una montaña que queda cerca de la ciudad que se llama Calton Hill. Una montaña súper bonita donde se ve toda la ciudad. Y yo me estaba sintiendo tan horrible, tan mal, tan mal, tan mal. Y todo el que ha pasado por algo de depresión va a entender lo que le digo, que hasta levantarse de la cama es una hazaña cuando te sientes así. Entonces yo como Carrizo llegué allí, no sé. Yo llegué a esa montaña, empecé a caminar como autómata. Y sabes, como el celular cuando se está quedando como sin pila, -4, -3, así sentía que me estaba ocurriendo. Yo no sabía qué iba a pasar. Yo dije, yo voy a llegar al filo de esta montaña y no sé qué va a pasar. Llegué allí, me arrodillé y solo recuerdo que me sentía tan horrible que lo único que dije fue, no sé si le dije a Dios, a mí, al universo, no sé a quién se lo dije, solamente dije, me rindo. No puedo más, no puedo. Me rindo, ya. No puedo más. Lo que pasó a continuación es muy difícil de explicar, porque creo que a veces nuestro vocabulario se queda muy limitado para explicar este tipo de acontecimientos. Ni yo tampoco quiero como profundizar tanto en buscar técnicas de qué es lo que sucedió. Primero, yo no era para nada espiritual. Lo más relacionado era la religión que había visto en el colegio, pero ni había meditado, ni era algo que estaba en mi cero, nada. Eso no existía. Después de ese momento, cuando dije esas palabras, recuerdo que el cuerpo se me fue como hacia adelante. Recuerdo como una luz, como estas hermosas, que me cegó totalmente. No sé si ese momento duró 1 minuto, 1 segundo, 1 hora, no tengo ni idea. El tiempo se paralizó. Solo recuerdo que abrí los ojos y ya yo era un hombre totalmente diferente. Es lo único que te puedo explicar. Y te lo explico así porque todo el que me conoce de antes sabe que yo era cero místico ni nada y que no voy a... Es que simplemente ocurrió así. O sea, no hay forma de explicarlo distinto. Yo vi alrededor y era como el que cambia de avatar. Yo lo sentía como así, como que obviamente era yo, pero no era yo. Y empecé a llorar recordando a mi papá y a mi mamá, pero me di cuenta que las lágrimas sabían distinto. Empecé a llorar como con una risa, a sonreír recordando a mi papá y a mi mamá, lo afortunado que fui. Empecé a conectarme con la muerte de ellos automáticamente desde una perspectiva totalmente distinta. No desde la pérdida, ni desde lo injusto, o desde por qué a mí, sino desde lo afortunado que había sido de haber tenido un papá y una mamá tan hermosos, de todos los años que me dieron, de todo lo que te conté al principio. Obviamente mi vida cambió. ¿Qué pasó allí? Todavía no tengo explicación. Me devolví a Los Ángeles, a México. Ya yo estaba desconectado, ya yo no era la misma persona. Entonces, lo mismo que estaba haciendo, me iba a las alfombras rojas y tal, desconectado, hermano. No era yo. Ya ese no era mi mundo, ya yo no pertenecía allí. Vino el COVID y me quedé encerrado en Los Ángeles. Y le dije a mi manager, tengo que irme de aquí. Yo no puedo estar aquí. Yo estoy tratando de entender qué fue lo que me sucedió allá en esa montaña. Yo tengo que ver qué es lo que voy a hacer. Y el único país que nunca cerró su frontera fue México. Y allí fui a un sitio que se llama Tulum, la Riviera Maya. Un sitio que yo conocía muy poco, nunca había ido. Pero bueno, dije, cualquier cosa va a estar mejor que aquí encerrado en la ciudad de Los Ángeles, ¿sabes? Por lo menos ahí hay playa y bueno, fue otro acontecimiento guiado por el universo o por Dios, porque llegué al sitio que moldeó el hombre que estás viendo en este momento frente a ti. Me fui 1 año a vivir a la selva,
rodeado de las pirámides, de los cenotes, de abuelos mayas, de abuelitas mayas, que empezaron a ver en mí algo que yo no había visto. Ellos fueron los que me nombraron Hijo de la Luz. Ellos fueron los que nombraron el movimiento Yo Elijo la Luz. Wow. Fue un año metido en la selva, rodeado de niños encaramados en los árboles, de chamanes, de todo lo más ancestral que puede haber en una tierra. Y bueno, ese año se convirtió en el año más importante de mi vida porque es lo que marcó el Robert que soy hoy. Así comenzó todo, la gente empezó a venir a meditar conmigo, a sanar, estaba creciendo todo allá hasta que decidí que era hora de regresar a Venezuela. Ya no te sigo contando más, pues tendrás otras preguntas y yo me alargo demasiado, perdón. Como te dije antes de comenzar el programa, este espacio es tuyo. Y de cada uno de los invitados que venga hasta acá, hay una palabra importante en mi vida que creo que la puedo asociar con eso que te ocurrió en esa montaña cuando dices que viste una luz, cuando hubo un antes y un después. Y es una palabra griega que se llama metanoia, que es el cambio profundo del ser espiritual, emocional y físico de una persona. Rescaté esta frase por allí, que es de Friedrich Nietzsche. Dice, el que lucha contra sus demonios debe tener cuidado de no convertirse en uno de ellos. Y creo que al hombre que estoy viendo hoy sentado frente a mí, batalló contra sus demonios y salió siendo otro y no se convirtió en uno de ellos. Qué bonito. Cuando estás allá en esa selva, Robert, que realmente está sucediendo un cambio del cielo a la tierra contigo, ¿qué te hizo devolverte a Venezuela? Gracias por esa pregunta porque justamente te quería hablar de eso. Yo no quería regresar a Venezuela, no por temas políticos, sociales, yo nunca me he conectado con eso. Pero me daba pánico reencontrarme con las cosas de mi papá y de mi mamá. Mi casa estaba intacta con las cosas de mi papá y mi mamá. Yo cerré esa puerta, vendí mi carro y yo no regreso a Venezuela ni loco. Yo no le veía como sentido a volver a mi país sin mi papá y sin mi mamá, ¿sabes? Como que, ¿qué voy a hacer allí? Vendí mi carro, cerré la puerta y me fui. Entonces yo no quería regresar porque aunque estaba pasando ese momento de transformación profundo, todavía no me sentía listo para reencontrarme con todas las cosas de ellos. Y un día, en una meditación muy profunda, ya varios meses después estando en la selva, te lo voy a explicar cómo lo viví, porque no hay otra forma de explicarlo. Sentí como un llamado, como una voz, literal, como de una madre, como la energía de Venezuela diciéndome: qué bello todo esto que estás haciendo aquí en México, pues ya se había creado como una comunidad alrededor de mí. Qué bello todo esto que estás haciendo en México, pero nadie necesita esto más que yo, tu país y tus hermanos venezolanos. Así que es hora de volver a casa. Eso fue como una orden divina que acaté y a los 3 días estaba de regreso en Venezuela. De no querer ni remotamente pisar el suelo venezolano. A los 3 días estaba acá. Cuando pisé suelo valenciano, porque de hecho llegué en un vuelo directo a Valencia, cuando pisé el aeropuerto, el suelo del aeropuerto, vino a mi mente una frase: yo elijo la luz, Venezuela. Entendí que había regresado con una misión, entendí que el movimiento realmente iba a comenzar fuertemente acá en mi país. Automáticamente entendí que mi mismo proceso de oscuridad lo relacionaba con el mismo proceso de oscuridad de Venezuela. Entendí que mi noche oscura del alma era la misma noche oscura del alma que ha pasado a Venezuela y que era el momento de despertar esta nación. Que lo que hemos soñado para Venezuela se iba a quedar corto. Empecé a tener visiones muy hermosas de lo que este país se va a convertir. Y lo sabemos, todos en el fondo sabemos que estamos transitando el despertar de conciencia masivo en este país. Venezuela es la nueva Jerusalén. Venezuela es la tierra prometida. Todo lo que ocurre en Venezuela es muy importante a nivel mundial, pero energéticamente más. Venezuela es uno de los chakras más importantes, cuidado si el chakra no más importante de este planeta. Entendí que había regresado con una misión y entendí además que todo mi proceso también estuvo como de alguna forma pactado para que yo estuviese aquí ahorita haciendo esto. Cuando llegas a Venezuela, que te regresas a tu casa, a Valencia, que tienes esa visión de yo elijo la luz,
que te nombraron allá en México como un ser de luz, ¿cómo realmente comienza a darse el movimiento? Porque siempre hay una primera vez, siempre hay un primer acercamiento, siempre yo conozco a esta persona o esta persona me conoce a mí. ¿Cómo realmente surge un proyecto que aquí en Venezuela es innovador? Porque allá, como tú lo dijiste en México, tenías una comunidad creada. Aquí no. ¿Cómo comienza a Yo Elijo la Luz convertirse realmente en un movimiento? Sí, es una muy buena pregunta porque yo llegué como que muy convencido de lo que iba a hacer, pero ni idea de cómo lo iba a hacer, ¿no? Era... a mí lo que se me ocurrió fue una idea un poco, bueno, que es como empezar a buscar como líderes de corrientes espirituales del país, ¿no? Corrientes holísticas, más bien. Okay. Y empecé a escribirle por internos de Instagram y tal. Algunos ya me conocían por la parte musical, otros no. Y me reuní con muchos de ellos y literal los invitaba a mi casa o a una finca que tenemos en Aguirre donde hacemos los encuentros hoy en día. Y literal lo que te estoy contando a ti se los contaba a ellos. Les dije, esto es lo que me ocurrió. También como buscando un poco, en este momento ya lo veo como una tontería, pero en ese momento también estaba buscando como un poco como de aprobación de parte de ellos porque al final eran personas que tenían tiempo acá como, bueno, haciendo el trabajo de despertar, ¿no? Entonces yo no quería llegar yo como bien chulito y que ahora soy el que va... No, quería más bien como hacer un equipo, ¿no? Muchos me entendieron, muchos se rieron, la mayoría no lo entendió de los con los que me reuní. Y de hecho algo ha ocurrido muy interesante, que los primeros detractores, o prácticamente los únicos detractores que ha tenido el movimiento Yo Elijo la Luz, han sido otras personas que trabajan en el mundo holístico, cosa que me ha parecido muy interesante. Es como que no solamente no quisieron aceptar lo que yo quería venir a hacer, sino que además pusieron como trancas, ¿sabes? Y me puse como dije, ¿será que el camino no es este, no? Hasta que me di cuenta que realmente el camino no era ese. El camino era yo lanzarme a la calle, hermano, y hablar con la gente, a decirle lo mismo que te estoy diciendo a ti, que la esperanza tenía que resurgir en este país. Y cuando yo hablo de esperanza, mi mensaje no tiene que ver nada con la política, aunque la gente crea que sí. Mi mensaje va muy por encima de la política. Primero, la política no es el techo de un país, hay mucho más que política. Y yo creo que el venezolano también está agotado ya de que le pongan el techo político. Hay mucho más. Esto es un llamado al despertar de conciencia masivo de un país. Porque estoy convencido de que nosotros mismos somos tan poderosos que vamos a terminar manifestando la vibración en la que estemos vibrando como país. A lo mejor no todos los venezolanos, pero sí una masa crítica de venezolanos vibrando en la frecuencia correcta. Empecé a salir a la calle, chamo. Empecé a hacer encuentros. 10 personas, 20, 30. La gente que iba, donde me invitaban iba. Donde no me invitaban me ponía con una corneta. Dale. Somos luz, somos amor, a meditar. Nunca hemos meditado, no importa, esto es diferente. Esto no es una técnica complicada. Yo no traigo técnicas, yo lo que traigo es, vamos a empoderarnos, vamos a levantar la energía. Y bueno, eso fue ya hace 3 años y medio y ha crecido mucho, mucho. El año pasado fuimos a Yaracuy. Yo nunca había ido a Yaracuy. Creo que una vez fui a unas radios, algo así. Y me invitaron de allá, de la alcaldía, por cierto, de Yaracuy. Y cuando yo llego, ya el movimiento yo sabía que había crecido más o menos, pero me llevan al sitio donde va a ser el encuentro y me llevan a una concha acústica grandísima, con una tarima inmensa y yo, esta gente se volvió loca. O sea, el movimiento ha crecido, pero esto no... Yo sabotean, sabes cómo somos, ¿no? Empecé como a sabotear diciendo esto, bueno, que sea lo que Dios quiera, aunque esto se va a ver vacío, bueno, los que vengan. Vienen 30, 40, vienen 100, 150, como hemos tenido, 200 personas, donde hemos tenido bastante. Chamo, empezó ese río de gente a bajar, hermano, por las escaleras, 1000 y pico de personas. Wow. Eso fue un día que, tanto para mi equipo, para mí, en lágrimas, nos dimos cuenta de que el trabajo se estaba haciendo. A veces tú no te das cuenta, y a ti seguro te ha pasado, a todos. Cuando uno está metido en el ojo del huracán no se da cuenta del impacto a lo mejor de lo que está ocurriendo afuera hasta que sales y lo ves. Y bueno, agradezco que no me detuve y que si los que yo pensaba que iban a ser mi apoyo no se convirtieron, pues a lo mejor me dieron el impulso para hacerlo yo. Y hoy en día ya tengo una tribu de personas que me acompañan, Gaia,
Yajaira, Marisol, Antonio, que son mi equipo más cercano, que no solamente entienden el movimiento como es, sino que se han convertido en, bueno, en el impulso para todo esto. Qué bonito ver todo lo que te sucedió, que no te rendiste y que llegas a Venezuela y estás haciendo algo que te gusta en tu país. Acudiste a ese llamado. Quiero hacerte una pregunta de las que tengo aquí preparadas en el rundown. Y una es, ¿qué significa para ti energía? Lo hablábamos detrás de cámara, el tema de la frecuencia, el tema de la ciudad, de otros sitios. ¿Cómo puede definir Robert Bogú la energía? Eso es una pregunta muy complicada, porque yo creo que, como te dije hace rato cuando estábamos hablando de lo que me sucedió en Escocia, yo creo que hay cosas que solo se experimentan, pero son muy difíciles de explicar. No sé si me estoy... Al final nuestro vocabulario y nuestro lenguaje es limitado. No hay explicación, no hay palabras para explicar absolutamente todo. Sobre todo cuando tú te adentras en profundidades de tu mente y te pones a meditar y empiezas a tener sensaciones, seguro van a haber muchas cosas que no le vas a poder poner palabras. Cada quien tiene una respuesta para lo que es la energía. Muchos dicen que somos energía, que es lo que somos. Cuando yo hablo de elevar la frecuencia, cuando hablo de elevar la energía, me refiero a empoderarnos como ciudadanos, a entender que nosotros somos los creadores de nuestra propia realidad. Cuando tú empiezas y le quitas el piloto automático y sueltas ese freno de mano y te das cuenta de que no eres esclavo ni de las circunstancias, ni de lo que te está pasando, ni de la mala suerte, sino que tú mismo estás creando todo, ahí la vida se transforma muy profundo. Esa es la energía para mí. Nosotros somos energía de creación. Nosotros estamos creando constantemente nuestra vida, cada segundo. En este momento tú eres el resultado de tu patrón de pensamientos de los últimos meses, años, días. Es tan profundo así. Al yo entender esto tan claro como lo entiendo, obviamente cómo no me voy a sentir con ganas de que el venezolano promedio entienda el poder que yace dentro de ellos. Obviamente vamos a convertir esta tierra en la tierra más espectacular y hermosa de todo el planeta, pero lo vamos a hacer nosotros. Nosotros mismos lo vamos a hacer, porque nosotros somos el alma de este país, somos el núcleo energético de este país. Si Venezuela tiene un alma, somos nosotros. Y si nosotros elevamos nuestra vibración, el alma de Venezuela se va a elevar y lo vamos a convertir en la potencia. Olvídalo de la potencia económica y social, que todo eso va a venir por añadidura, porque es que siempre se nos dijo la ecuación al revés. La ecuación no es así. La ecuación es primero nosotros, primero sentirnos bien, primero elevar la vibración, confiar, entender el poder que yace dentro de nosotros. Automáticamente todo lo demás va a venir, la abundancia, todo eso viene. Pero primero tenemos que creérnoslo, entender que somos sumamente poderosos. Esa es para mí la energía. Qué buena respuesta, Robert, y la comparto porque realmente el que ha transitado por algún tipo de camino donde las experiencias personales duelen y hay que seguir, es como tú dices, se experimenta pero no puede expresarse. Ahora, mirando a tu cámara, ¿cómo una persona, Robert, que esté atravesando por un momento de oscuridad, quizás como el que tú transitaste, y no lo vamos a comparar, las comparaciones son tediosas, pero una persona que realmente admita y esté viendo este contenido y esté en un momento oscuro de su vida, esté atravesando una situación difícil, siento que no voy para más, siento que no me quiero levantar de la cama, siento que me pesa la espalda, siento un peso en mis hombros y no sé cómo seguir adelante. Es más, no sé si quiero seguir adelante. ¿Cómo podemos sacar en un video, quizás salvarle la vida a alguna persona que esté viendo esto y decirle, tú puedes continuar, de alguna manera puedes continuar? No solamente puedes continuar, sino que lo que te está ocurriendo, por más doloroso que es, está encubriendo una bendición enorme, porque detrás de esa oscuridad tan densa está el caldo de cultivo perfecto para que se cree la mejor versión de tu existencia. Eso es lo poderoso de los momentos de oscuridad tan densos. Si tú de alguna forma tienes algún acompañamiento o algo que te pueda ayudar a entender que de eso no solamente puedes salir, de esa oscuridad tan densa no solo puedes salir, sino que esa oscuridad la puedes convertir en la luz más brillante y salir convertido en un ser humano totalmente diferente, todo cambia.
De la oscuridad más densa no solo se puede salir, te puedes convertir en tu mejor versión. Solamente tienes que confiar. Porque en los momentos de oscuridad es cuando tú entiendes de qué estás hecho. Es cuando el dolor es tan grande, tan grande, tan grande, que lo único que te queda es prender tu farito, chiquitico. Pero ese farito se va a convertir en una luz demasiado bella. Wow. Sabes que quería tocar un tema específicamente contigo. Quizás para todos los hombres que estén viendo este contenido. Hay un tabú muy grande que va trascendiendo de generación en generación y es esa típica frase de los hombres nunca lloran. ¿Qué opinas tú sobre esa frase? Sí, y realmente una de las cosas que me emociona últimamente mucho es ver a más hombres en los encuentros, porque al principio era 95% mujeres y 5% hombres, y algunos eran los esposos o los novios acompañando obligados. Pero últimamente estoy viendo cómo cada vez vienen más panas, más hombres, más chamos, jóvenes también, dándose cuenta. Es que al final todos estamos sintiendo lo mismo. Mira, cuando yo empecé a ir a las cárceles, primero obviamente estábamos yendo a las cárceles de las mujeres. No es mentira que la mujer tiene obviamente como, bueno, alguna apertura emocional mucho más marcada que nosotros, porque se les permitió o porque simplemente por naturaleza son así. Pero el hombre se ha dicho que siempre, bueno, nos cuesta mucho adentrarnos a las profundidades de nuestra alma o más o menos entender todos estos patrones, que qué sé yo, desde la niñez. Somos medio complicados con respecto a eso. Pero uno de los aprendizajes más hermosos que he tenido es cuando después de todas las cárceles de mujeres empezamos a ir o fuimos a la primera de los hombres. Fue en la máxima de Barinas. La máxima quiere decir que ahí están como los criminales más difíciles de esa cárcel. Esa es la máxima. Y eso me lo dijeron cuando llegué. Yo sabía que era de hombres, pero no sabía que era la máxima. Y yo dije que sí, vamos a darle con todo. Yo llegué, eran 400 hermanos privados de libertad, todos hombres. Primera vez que hacía un evento con puros hombres y además privados de libertad, y además la máxima, y además en Barinas, no sé qué más decir. O sea, era como que todo decía, pero ¿qué es esto? O sea, esto, ¿cómo voy a saltar de esto a esto? Yo dije, bueno, ya yo estoy acá. Fue en el amanecer, 6:30 de la mañana, salió el sol, estaban todos esos hermanos allí. Y yo dije, si Venezuela, si Dios me trajo aquí, es porque esto se puede hacer. Yo empecé a hacer lo que hago, cerré mis ojos y empecé a hacer lo que hago en los encuentros. Y hubo un silencio tan profundo y de repente lo único que se escuchaba era todos los hermanos que estaban allí estaban en lágrimas. Todos. Somos lo mismo. Todos necesitamos ser amados. Todos necesitamos que nos recuerden que somos valiosos. Sobre todo el hombre, que se le ha dicho que no, que tiene que guardar esas lágrimas. Lo que yo viví allí para mí no solamente fue transformador, sino que me dio mucha información de que estoy y estamos en lo cierto. El venezolano está listo para convertirse en luz. Si lo logramos ahí, se puede lograr con cualquier otro hombre de nuestro país. Muy buena esa anécdota. Y fíjate algo que atajo de una frase que dijiste ahí y la voy a transformar un poco. Todo lo que necesitamos es amor. Me recuerda mucho a Canserbero, que decía All we need is love. Se dice o se escucha por allí que Dios es amor. ¿Cómo defines tú a Dios, que es un ser omnipotente? No quiero reformular mucho esta pregunta. Simplemente quiero conocer tu definición o cómo tú vives esa conexión con Dios. Esa pregunta es bien profunda. Cuidado que si no es la más profunda de todas las preguntas, porque obviamente puede tener múltiples salidas, pero Dios es amor. Lo que pasa es que desaprender la figura de ese Dios que hemos aprendido desde niños es muy difícil. Además que nosotros los humanos no podemos ser tan ególatras para darle forma humana a Dios. No podemos. Ya nosotros dándole forma humana o imaginándonos a Dios en forma humana, estamos limitando a un ser que simplemente nuestra palabra ni siquiera puede explicar lo que es.
Estamos hechos a imagen y semejanza. Eso es algo que yo rescato de las escrituras, que no solamente lo dice la Biblia, sino algunas otras. Creo que el Corán también lo dice de alguna forma parecida. Eso quiere decir que nosotros estamos hechos del mismo linaje de Dios. Eso quiere decir que tenemos la chispa creadora dentro de nosotros. Quiere decir que Dios y nosotros no están separados, no estamos separados. Somos lo mismo, somos una misma fuerza. Buscar a Dios siempre lejos de ti, fuera de ti, te está quitando el poder máximo. Te lo está quitando. Porque Dios está dentro de ti. Tú eres parte de Dios. Tú eres uno con la creación. Cuando tú empiezas a sentirte uno con la creación, te das cuenta que Dios no es ese ser que te han pintado, algunos con chiva u otros. No, todos. Es una fuerza que todos estamos creando. Tú eres parte de eso. Todos en conjunto hacemos a Dios. Imagínate qué tan importante es que él, el de la cámara, este pana de la cámara, ella, todos, estemos vibrando en una frecuencia bonita. Es que todos necesitamos que más personas vibren en frecuencia bonita. Porque tú y él y ella no están separados. Tú necesitas, incluso si lo quieres ver como algo, ¿cómo se dice? Egocéntrico para ti o egoísta. Tú necesitas que ellos vibren alto, porque están conectados a ti. Nosotros necesitamos que esos 50,000 presos en Venezuela vibren un poco más alto. Nosotros necesitamos que los niños en Venezuela vibren más alto, porque no estamos separados de ellos. Todos somos la misma fuente de Dios. Todos estamos conectados. Eso para mí es Dios. Y se respeta totalmente tu opinión, por eso es que quería saberlo. Me parece interesante y sí, realmente hasta para mí fue difícil formular esa pregunta. Cada quien lo verá de una forma diferente, pero quería conocer y está bien. Tu perspectiva. Fíjate que yo elijo la luz para nada. Esto no es dogma. Yo no quiero adoctrinar a nadie. A mí no me La última vez vimos en los encuentros de Yo elijo la luz personas. ¿Cómo se llama lo que usan las mujeres musulmanas? Eso tiene un nombre, no sé. Tiene un nombre. Eso. ¿Cómo se dice? Hijab. Eso. Hijab. Gracias, Cami, de producción. Gracias. Y cada vez veo más. De hecho, han ido a los retiros, sabiendo que es una doctrina, una religión complicada. Es que yo no le pregunto a la gente en qué cree. A mí no me importa. Como si yo puedo ir a la iglesia. A mí me encanta la palabra de Jesús. Dame una Biblia y la leemos y debatimos. Esto es mucho más por encima. Esto es conciencia. Esto es algo que no es ni adoctrinamiento ni religión, y yo lo respeto mucho. Yo no quiero que la gente deje de ir a la iglesia. Yo no quiero que la gente deje de ser católica. Necesitamos más bien, ojalá más gente quiera ir a la iglesia. Prefiero que vayan a la iglesia. Vamos a ir a sitios donde podamos estar en paz y donde podamos elevar nuestra alma. Pero lo que yo no quiero es que ninguna doctrina te aleje de tu propio poder. Tú puedes seguir adoctrinado y puedes seguir siendo partícipe de cualquier religión. Está bien, pero por favor, no se te olvide tu poder. No se te olvide que tú eres creadora de toda tu realidad. Cuando tú realmente, y eso lo repito mucho, pero cuando tú realmente captas eso como una chispa, el mundo se transforma, hermano. Porque ya tú no esperas que las circunstancias moldeen tu vida. Tú empiezas a moldear tu propia vida. Imagínate en este país que es tan pequeño en habitantes, comparado a muchos otros países, si logramos lo que vamos a lograr, que lo estamos logrando, que haya una masa crítica de venezolanos, no solo entendiendo ese poder, sino vibrando en esa frecuencia, ¿qué más es posible para este país? Esto va a ser de locos. Vamos a hacer referencia a nivel mundial, no solamente de un país hermoso, sino de ciudadanos con una conciencia muy elevada. Eso es matemático. Eso viene. Hablando de concientizar a la gente, y que tocamos el tema religioso, ¿no? Que para algunos es un tanto álgido, ya para otros no. Hablamos de Dios. Para ella va a ser uno, para Pablo otro, para ti otro y para mí otro, quizás, aunque sea el mismo, ¿no? Apartando la religión, colocándola totalmente a un lado de esta ecuación matemática, ¿cómo me conecto con Dios sin necesidad de abrir una Biblia o sin necesidad de seguir una oración particular? ¿Cómo realmente, universalmente, todos podemos generar una conexión genuina con el Creador? El paso número 1, vamos a escuchar, vamos a meditar.
La meditación no es algo holístico, cabalístico, de otro mundo. La meditación es simplemente estar en silencio y escuchar. Incluso cuando oramos, somos nosotros los que hablamos. Nos enseñaron a orar, pero cuando tú oras estás en una comunicación unidireccional. Hablando, pidiendo, agradeciendo, pero eres tú. Ay, ¿cuándo escuchas la respuesta? Tú me estás hablando a mí, yo te estoy escuchando. Y ahora tú estás haciendo silencio. Ese silencio que estás haciendo para escucharme a mí es el silencio que tenemos que hacer para conectarnos con Dios, para escuchar a Dios. Es allí, en ese silencio, en ese adentrarte a tu alma y permitir que todo lo que quieres escuchar o todo lo que Él quiere que tú escuches, permíteselo. Solamente el silencio lo logra. Solamente. No nos enseñaron eso. Es muy sencillo, pero es muy poderoso. Creo que es la primera, o el primer paso, vamos a llamarlo así. Silencio. Escucha lo que Dios tiene que decirte. Ya no hables tanto. Escucha un poco. Es el primer paso. Luego, obviamente, ya cada camino es muy particular. Nuevamente te digo, yo elijo la luz no es patrones, yo no enseño a la gente a nada. De hecho, la gente piensa que va a un workshop espiritual o algo. De yo elijo la luz, tú no sales aprendiendo nada. Tú sales empoderado, entendiendo el poder que ya yace en ti. La gente me dice, Robert, tú en esos eventos de yo elijo la luz, tú como que entregas demasiado y la gente sale como otra persona. Y una vez alguien me preguntó, pero ¿cómo vas a mantener entonces un ritmo de la gente que te siga si tú en el primer encuentro de 2 horas, 3 horas ya tú les lanzas eso y ya los empodera? Y entonces yo le digo, pero es que yo no estoy haciendo esto porque yo quiero que ellos sigan viniendo a mis encuentros o porque ellos me tienen que seguir o que en el encuentro de mañana te explicaré cómo. No. Si yo en 2 horas, si esas son las únicas 2 horas que yo tengo, con esas 100 privadas de libertad, yo no les voy a dar el mensaje a medias. Yo necesito que esas hermanas despierten. Yo necesito que esas hermanas vibren alto. Por mí, por mi país. Es así. Eso que acabas de decir tiene que ver mucho con algo que es un antivalor y es el egoísmo, ¿no? Quizás el ser humano históricamente para llenar su bolsillo está dispuesto a hacer lo que sea. Y sobre todo el que tiene el don de la palabra también lo utiliza como un arma de doble filo, pero a su favor, siempre a mi beneficio, siempre que yo me vea beneficiado de eso. Y tú estás diciendo todo lo contrario. Yo puedo entregar lo mejor de mí y no necesito que me sigas, no necesito ser un modelo a seguir, simplemente te estoy entregando algo de mí. Por eso yo lo dejo muy claro cuando lo hablo. La gente me dice, bueno, el nombre y tal que te pusieron allá en la selva, los mayas, el hijo de la luz. Sí, pero yo no estoy diciendo que yo soy el hijo de la luz y tú no. Yo soy el hijo de la luz. ¿Tú quieres ser el hijo de la luz? Decídelo, conéctate. Yo no te estoy diciendo que yo tengo un superpoder diferente a ti o a ellos. Es parte de nosotros, es innato a nosotros, está allí. Cada quien decide si accede a él o no. Quiero preguntarte, hilachando eso que estás diciendo, en tu perfil de Instagram hay una frase que dice rebelde espiritual. ¿Qué es un rebelde espiritual? Justamente por lo que te comenté al principio, yo creo que mi rebeldía viene en decirle muy claramente a la gente que a lo mejor los han estado engañando mucho tiempo. ¿Quién te ha estado engañando? Quien quiera complicarte la espiritualidad. Cualquier persona, doctrina o dogma, que te haga tu camino espiritual complicado, te está mintiendo. Punto. Es mentira, te están mintiendo. Es lo más sencillo del mundo. Ya somos seres espirituales. Ya somos un alma habitando un cuerpo. Cualquier técnica espiritual que te quiera complicar tú, porque aparte sé de mucha gente que ha querido adentrarse al mundo holístico, por llamarlo de alguna forma, o espiritual, y han salido bien frustrados, porque es supuestamente bien complicado, y técnicas complicadas, y ponte la pierna acá, 10.000 respiraciones, no comas 4 días, métete 4 hongos, haz cosas locas. La gente se frustra. Es mentira. Es mentira. La espiritualidad es sumamente sencilla. Ya somos seres espirituales. Entonces ahí radica mi rebeldía. Lamento si lo que yo estoy haciendo te está quitando clientes. Pero yo vine a que la gente descubra lo que es. Que son luz. Ponte las pilas tuyas a algo para que la gente también lo sepa. Pero la gente no es boba. La gente sabe cuando tú lo estás queriendo, ¿sabes? Estafar de alguna forma. Por eso soy rebelde. No quiero que nadie se complique el camino espiritual. Es muy hermoso y muy sencillo como para complicárselo a la gente.
Algo de lo que dijiste ahí, y no lo tengo dentro de este rondón de preguntas, pero lo acabas de decir y quiero mencionarlo. No hay que seguir ciertos pasos, no comas 4 días, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas tú sobre el ayahuasca? Yo no estoy diciendo que no tienes que hacer eso. Es decir, yo no pienso que eso te está alejando de la espiritualidad. Yo respeto. El ayuno es muy hermoso para muchas cosas. Yo lo que quiero que la gente sepa es que ya eres parte, ya eso está en ti. No necesitas todas esas técnicas. Más yo no las estoy satanizando ni me parecen erradas. Súper bonito y habrán técnicas. Y fíjate, te pregunto por ella porque me comentas que estuviste en una selva durante un tiempo prudente y bueno, no sé qué tipos de prácticas podían hacer, pero me llama mucho eso la atención que quizás es un tema muy sonado, algunos lo conocen, otros no. Por eso quiero saber tu opinión acerca de eso. En la selva lo único que hice fue hablar y hablar y hablar y hablar con los abuelitos mayas, meterme en los cenotes, orar en las pirámides y encaramarme en los árboles. Es lo único que hice durante un año y es lo que creó el hombre que soy hoy. Hice ayahuasca una vez aquí en Venezuela, ya después de todo esto. Hazlo. Fue una experiencia muy bonita. La verdad es lo único que te puedo decir. Me pareció muy bonito, me conecté, pero entendí que no era nada que yo o que cualquier persona podía lograr a través de su propio viaje de meditación. Creo que es como un shortcut. ¿Cómo se dice en español eso? Ya me puse como los bobos que no pueden decir una palabra en español. Un atajo. Okay. Son bonitas todas estas plantas medicinales, pero son atajos. Como atajo también puede ser bien peligroso, porque si tú no tienes ningún tipo de camino espiritual recorrido y de repente te lanzas una planta que te abre el tercer ojo de par en par, a lo mejor es demasiada información y puede ser bien perturbador. Es lo único que te puedo decir. Ahora, si ya tú tienes tu camino espiritual y quieres probar cosas ancestrales y sentir, hermano, hazlo. Yo lo hice, a mí me pareció muy bonito, lo hice una sola vez. Si lo volvería a hacer, no sé. No es algo que va con yo elijo la luz, ni tampoco lo satanizo. Me pareció muy lindo, pero lo que quiero que la gente sepa es que la planta no está haciendo algo diferente en ti. La planta está potenciando algo que está ya en ti. Tú mismo lo puedes lograr. Hablaste de dimensiones y te quiero mencionar un libro de una venezolana, Yasmín Zambrano. Se llama Las 7 dimensiones del éxito. Ella define, es su definición, que las 7 dimensiones del éxito son física, emocional, mental, espiritual, social, material e integral. ¿Qué podremos sacar de eso, sobre todo que te tengo acá a ti, en la parte espiritual, emocional y social? ¿Qué opinas de esas dimensiones del éxito? Absolutamente de acuerdo, porque yo creo en una espiritualidad que no está divorciada de los logros y de la abundancia. Yo no creo en una espiritualidad de austeridad. De hecho, no creo que la espiritualidad debería ser austeridad. Todo lo contrario. Si Dios es el ser más opulente de toda la existencia, si Dios mismo es abundancia infinita, ¿por qué yo, como hijo de Dios, voy a vivir en austeridad porque soy un ser espiritual? Yo creo en una espiritualidad donde los logros, donde los sueños, donde querer vivir mejor, donde querer comprarte una casa hermosa, donde querer comprarte un carro nuevo es bienvenido. Al final estamos viviendo en este mundo, en el 2025. Vamos a sacarle lo mejor a todo esto. Lo bonito de todo esto es que cuando tú empiezas a conectarte con todas esas cosas materiales o de éxito, pero lo haces desde el plano espiritual, entiendes el valor real de esas cosas. Qué bonito mi carro nuevo, qué bonita mi casa, qué bonita mi novia, qué bonito todo esto, qué bonito este viaje. Pero ya tú no te dejas deslumbrar por un supervalor que eso no tenga más de lo que es. Es lo que es. Y es bonito y lo vamos a disfrutar. Pero eso no hace lo que tú eres. Esa no es tu esencia como ser. Cuando tú mezclas esas dos cosas, creo que te conviertes en un superhumano. Porque además todo viene de la mano. Solo que el éxito es muy distinto cuando lo manejas a través del amor y de la luz, que simplemente buscar el éxito. Y al inicio nombraste una palabra, consecuencia. Yo creo, y no sé cuál será tu opinión, de que quizás el dinero y lo material es una consecuencia de lo que tú piensas, lo que tú haces, de tus hábitos. Te quiero preguntar relacionado a esto, para ir finalizando, Robert. Es que si tú solo te conectas, perdón que te interrumpa, Adelante. Si tú solo te conectas, si tu única meta es ser tu mejor versión, vibrar alto,
Vamos a dejarla hasta ahí. Ser tu mejor versión y vibrar alto. Te aseguro que todas esas otras cosas te van a perseguir a ti. Esas cosas te van a perseguir a ti. Cuando tú eres el que persigue absolutamente todo, todo va a ir corriéndose y tú vas a estar como en una rueda de hámster una y otra vez. Si tu único trabajo es convertirte en tu mejor versión y vibrar en luz o en lo, como lo quieras llamar, todas esas cosas te van a seguir a ti. Esa es otra ecuación que nos las dijeron mal, chamo. ¿Por qué no las dicen mal? ¿Por qué? ¿Por qué nos quieren mentir? No me da la gana de que la gente siga viviendo como esa mentira. Es una mentira. Preocúpate por ser tu mejor versión y preocúpate por vibrar alto, porque tú te vas a convertir en el imán de todas esas cosas. Las cosas te van a llegar solas. Wow. Complementando ahora esa pregunta, lo que acabas de decir, hay una palabra que creo que está muy de moda y probablemente la has escuchado, que es el manifestar, lo manifiesto. Quiero tal cosa, lo manifiesto. Que si voy a hacer el storyboard, el mapa del deseo, que pongo el carro, que pongo el apartamento, que pongo la finca, que pongo etcétera. ¿Cómo realmente, fuera de lo material, cómo realmente manifestamos lo que queremos para nuestra vida? Esa persona que nos está viendo a través de esa pantalla, ¿cómo manifiesta sus profundos deseos de su ser, pero cómo lo pone en práctica? La manifestación es absolutamente real, pero tenemos que ser responsables y entender que la manifestación funciona en todos los ámbitos. No solo manifiestas las cosas bonitas que quieres, manifiestas las cosas que no quieres que te ocurran, pero alojas en tu mente con miedo. Porque el universo no sabe interpretar si eso que tienes en tu mente alojado como miedo es algo que quieres o no. Simplemente estás enviando esa señal. Por eso todos los pensamientos tienen una vibración. Y cada uno de esos pensamientos, cuando a ti te llega alguno, como yo lo llamo virus mental, porque así lo leí en un libro hace muchos años, y tú sabes que ese pensamiento está errado y te está llevando a través del miedo, tienes que trabajar todo lo que puedas por eliminarlo. Porque sin darte cuenta, estás manifestando eso. La manifestación no solamente es de los vision boards, al final terminas manifestando todo. Ahora, lo que nos interesa, lo lindo, lo que queremos que se convierta en nuestra vida, está la fulana ley de la atracción y tal, pero también es otra ecuación que nos la dijeron medio chucuta, medio mal, no nos dijeron realmente cómo es. Tú terminas manifestando lo que tú asumes como que es cierto. Terminas manifestando lo que asumes que es real. Eso se llama la ley de la asunción. Lo que tú asumes. Cuando tú te conectas con eso que tanto deseas, pero ya la distancia no es un sueño, sino que tú empiezas a sentir en tu cuerpo, en tu alma, la sensación de que ya te pertenece. ¿Por qué? Porque lo mereces. Punto. Porque mereces que te ocurran cosas hermosas. Cuando ya tú te conectas con eso, automáticamente tú vibras en la misma frecuencia de eso. Y eso solito te va a buscar a ti, te vuelves imán. Asumir que eso que tanto deseas ya te pertenece. Ya es tuyo. Por hijo de Dios, porque eres buena persona, porque estás por lo que tú quieras. Pero entender que mereces que eso te ocurra. La mayoría de las cosas que no manifestamos es porque en el fondo sentimos que no las merecemos. Quién sabe por qué, de niños a lo mejor nos dijeron cosas, o bueno, eso pudiera dar para otro programa, pero es allí. Asume que eso que tanto deseas ya es tuyo, ya te pertenece, créetelo, solamente créetelo. Robert, imagínate que no existe tu Instagram, no existe las redes sociales donde normalmente te desenvuelves, y tienes esa cámara a disposición para que la gente, lo único que pueda ver de ti es esa cámara y los minutos que restan para que digas algo que quizás yo no te pregunté en esta entrevista y te gustaría decir sobre Robert Pogú, para que la gente realmente conozca y conecte contigo. Esa cámara es tuya, así que adelante. Gracias. Bueno, yo es que ahora no desaprovecho ninguna cámara de ningún tipo para que no sea el mismo mensaje, que es la flecha de lanza de lo que estoy haciendo y de lo que estamos haciendo. Venezuela es la nueva Jerusalén. Ya incluso las personas que me conocen pueden notar un cambio en el tono de voz de cómo yo hablaba hace 2 o 3 años cuando volví a este país. Muy pronto vamos a hacer referencia a nivel mundial de la tierra más hermosa que este planeta ha visto.
y todos los años de oscuridad se van a convertir en los días más luminosos de este país. Pero necesitamos vibrar en una frecuencia más alta. Yo no pido que me sigas a mí como Robert Bogú ni como líder de un movimiento. Vayan a los encuentros para que nos unamos en amor, en paz, para que juntos creemos de una vez por todas el país que estamos soñando. Se va a quedar corto todo lo que hemos soñado, pero el trabajo únicamente es nuestro, de nuestra alma. Tenemos que creernos que no solamente vivimos en el país más hermoso, como nos han dicho, con la catarata más alta del mundo y con los sitios más hermosos. Vivimos en el centro energético del mundo. Y muy pronto nos vamos a dar cuenta, y además lo vamos a vivir en primera persona. Por favor, confíen en mí cuando les digo que lo mejor está por llegar, pero necesitamos elevar la vibración juntos y lo vamos a hacer, lo estamos haciendo. Robert, hermano, qué gusto haberte tenido acá en este espacio donde cada uno de los invitados espero que dejen un mensaje positivo a la gente, y estoy seguro que este episodio lo logró. Estoy complacido de haberte tenido acá para nuestras cámaras de Usuario TV, que la gente que está viendo esto y quizás no te conocían, pues conozcan el movimiento y conozcan todo lo que hay detrás. Que todos nos convirtamos en esa Venezuela que soñamos, de luz, para ir desplazando un poco tanta oscuridad. Así que te agradezco por tu tiempo, por tu disposición, por tu buena energía que proyectas acá en el estudio y con todas las enseñanzas que nos acabas de dejar. Muchas gracias, hermano, a ti y a todo tu equipo, que como les dije, me voy conmovido porque ustedes, todos ustedes, y se los digo a ustedes, no los veo por las luces, pero ustedes representan lo que es Yo Elijo la Luz. Por eso estoy aquí, por eso estamos haciendo esto. Ustedes representan lo que es el venezolano que merece vivir en un país hermoso. Y lo vamos a hacer, lo estamos haciendo. Gracias. Amén. Señoras y señores, mi gente de Usuario TV, este es otro programa más, llevándoles buena información a través de este entretenimiento, que lo hacemos con mucho cariño. Así que espero verlos en un próximo episodio. Yo soy Ali Antonio Cipoletti y hoy tuve el placer de ser el anfitrión de Robert Bogú. Robert, hermano. Gracias, hermano. Muchas gracias. Señoras y señores, nos fuimos, muchachos, producción. Gracias. Producción Robert, hermano. Me gustó mucho.